Victoria. Dios te bendiga. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Moreno y nuestra música la escuchas por Radio Júbilo. Bendición. Cantaré, seguida Juan Carlos Radio Júbilo, la radio en Victoria, presenta Radio Júbilo. Bienvenidos a su programa radial. Desde las alturas, donde Dios te va a hablar por medio de su palabra. Iniciamos. Todos con la voz, mirar la voz de los cristianos. Josué Migares, la voz de los cristianos. Comenzamos con esta cita, es en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje, este versículo es muy conocido, pero hay que analizarlo. Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder darnos cuenta de su significado. Y aquí rescaté algunos puntos de ese versículo. El número 1 es: nadie conoce cómo piensa Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie conoce cómo piensa Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos. No los podemos entender. Esto demuestra la supremacía de un Dios que estuvo, está y estará gobernando absolutamente todo con su mente. Digamos que la mentalidad de Dios siempre será de dirigir, gobernar y restaurar. Recuerda, amada persona, que somos hechos a su semejanza, pero no iguales a Él. Por lo tanto, no hay que tratar de entender a Dios, sino de amarle y obedecerle, porque nuestra mente es muy limitada. Ni siquiera podemos entender nuestra propia mente, menos la de Dios. Entonces, nadie conoce cómo piensa Dios, es nuestro punto número 1. Número 2, desde el comienzo de la creación misma vemos que Dios crea las cosas con un orden. Esto demuestra que Dios no avala la improvisación, pero sí el fluir. Esto lo notamos en la diversidad de las cosas. Dios es un Dios de orden. Él tuvo 6 días para hacer la creación y el 7º día descansó, y todo tuvo un orden. Entonces, Dios hace que fluyan las cosas, pero no en forma desordenada. Él tiene para todo un propósito firme. Entonces podemos decir en el número 2, el siguiente punto es: la mente de Dios es instructiva. Cuando la Biblia pregunta ¿quién la instruirá?, no es para que busquemos una respuesta, porque esta pregunta tiene toda la intención de hacerte recordar quién debe estar encima. Hoy son muchos los que quieren enseñar a Dios, como nos dijo Jesús con sus sabias palabras: ¿quién es mayor, el discípulo o el maestro? ¿El siervo o su señor? Obviamente el maestro.
obviamente el Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Recordemos esta cita en Mateo 10:24. Y pretendemos sugerir cómo hacer las cosas. Ay, Dios mío, es que ¿por qué las cosas no son así? Mira, Señor, ayúdame y ayúdame a hacer esto, y vas a ver que si tú me ayudas a hacer esto, yo te doy esto. No, hay que saber orar. Nosotros no vamos a indicarle a Dios cómo hacer las cosas. Ante todo, siempre tengamos temor y permanezcamos en el temor a Dios, que es nuestro superior. Por ejemplo, les mencionaba ahorita la oración: Señor, si tú lo hubieras tocado, esto no hubiera pasado. Si tú, Señor, acomodas las cosas de tal manera, Señor, yo sé que me va a pasar esto de tal manera. No, Dios no lo controlamos nosotros, no le instruimos su mente, no evitamos ni en ocasiones que la gente se vaya. Es que tú no lo sanaste. Si tú lo hubieras sanado, Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. No podemos cuestionar a Dios. Bástenos su gracia. Nos convertimos en personas que inconscientemente le decimos a Dios lo que debería de haber hecho. En otras palabras, le aconsejamos. A nivel como de amigo, de colega, hay que tener respeto. No olvidemos de que Dios es quien instruye, que Él constantemente está queriendo enseñar a sus hijos, aun que sea doloroso la decisión de Dios. Y es por esto que entramos al tercer punto. 3. Debemos tener la mente del Señor. Este punto, no lo olvides, el punto 3. Este es un parteaguas en nuestro tema. Tener la mente del Señor. Es tan sencillo decirlo, pero es tan difícil poder obtenerlo. Difícil, amada persona, mas no imposible. Es fundamental. Este pasaje nos demuestra que tu mente fue diseñada como base de datos. Tu mente fue diseñada para una transferencia de pensamientos que provienen del reino y descienden a la tierra donde su Hijo está ubicado. La mente del Señor es tu global posición satelital, tu GPS. Entonces, entendiéndolo de esta forma, hablando un poco de tecnología, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Con ello, podemos entender que nuestra mente sí puede estar sujeta a la mente de Cristo, a la mente del Señor, porque fue diseñada para transferir los pensamientos. Recuerda que continuamente tus pensamientos los está oyendo Dios. Para Él no son ocultos. Entonces tenemos muchísimos pensamientos. No sabría decirles cuántos por segundo, por minuto, pero son muchos. Es una transferencia de datos todo el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos el GPS ubicado en las cosas que amamos, en las cosas que aman a Dios, en lo que Él ama, en lo que Él dice que hagamos, vamos a estar con buena conexión. Vamos a estar siempre vigentes con nuestros datos. Tenemos directamente el acceso de la señal. Esto es a través de su palabra. Solamente así vamos a estar en conexión. Tener la mente del Señor habla precisamente de una conexión muy fuerte. Para
ser direccionado, encaminado hacia el propósito correcto. De allí tenemos esto de que muchísimas personas tienen su mente bloqueada o no tienen señal. En otras palabras, el bloqueo de la mente corta el suministro de la mente de Dios y la persona cae en una improductividad brutal. ¿Por qué sucede esto? Perdemos la señal. No hay ni seña, no entra ni sale nada en tu mente. Porque hay una completa desconexión. No estamos en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros, nos perdemos. Tener la mente del Señor nos otorga el privilegio de poder ir conociendo sus pensamientos. Yo he experimentado que antes de fracasar en algo que hice, primero fracasé en mi mente. Es que no puedo, no lo voy a hacer bien. Y al momento de estar ahí, te trabas, te bloqueas y no puedes si no lo haces bien. La mente es una llave que nos permite encontrar la respuesta y la salida a muchas cosas. Es muy poderosa esta herramienta, por eso es importante tenerla conectada con Dios. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de estarse nutriendo constantemente de cosas que involucren a Dios en nuestra vida, sobre todo la oración y la lectura de la Biblia, como les mencionaba. Yo he visto que cuando en mi mente se pone el pensamiento que no puedo, no lo termino logrando. Nosotros mismos ponemos trabas o hacemos caso de lo que Satanás susurra a nuestro oído. Tener mucho cuidado en ese punto. Cuando tu mente pierde el contacto con la mente del Señor, tu interior entra en un cortocircuito grave y la crisis es fuerte. Solo con madurez uno se puede levantar. En ocasiones, una cosa nos lleva a otra, como les mencionaba el ejemplo de David, pero cuando nosotros cortamos esa comunicación, comienza una crisis. Ya no he orado, no he leído la palabra, no estoy fortalecida, entra la depresión, entra la angustia, entra el miedo, entra y ya, cuando recuerdo, estoy lejos. Muy lejos. Señor, es que no te escucho. Pues claro que no, porque el pecado forma barreras y las barreras hacen que se endurezca nuestro corazón y es casi imposible escuchar a Dios cuando nuestra vida ha estado llena de pecado. Y luego el destructor, el enemigo, nos empieza a acusar. Mira cómo eres, no te mereces tener a Dios en tu vida. Y ese pensamiento te lleva al fracaso. Y de ahí no te vas a levantar si no tienes la fortaleza y la madurez. Acuérdate que 7 veces cae el justo, pero 7 se levanta otra vez. Por la gracia y el poder de Dios que aún están con nosotros. Hasta que no asimiles en tu mente que puedes llegar, que naciste para ganar, que aunque la victoria está en tus manos, no la verás ni la disfrutarás, vas a poderte levantar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es con palabra volverse a levantar, tomándote de las herramientas que tú ya conoces a través de la Biblia, pidiendo perdón y Señor, permíteme, dame fuerzas como las águilas para volver a iniciar. En Romanos 14:5 nos dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No tenemos que dudar de nada respecto a lo que el Señor nos ha hablado. Estar convencido